Hola amigos de Home Studios, una vez más con ustedes. En esta ocasión damos inicio a una nueva serie sobre procesado de voces, ¿ok? Procesamiento vocal profesional. Ya en ocasiones algunas personas a través de la página, a través de Google Plus, me lo habían solicitado que hiciera algunos tutoriales acerca del procesamiento vocal. Y pues vamos a empezar entonces esta serie. No sé cuántos tutoriales se me lleven, quizás unos 8 o 9 tutoriales. Así que estaré a lo largo de 8 domingos aproximadamente, 8 o 7 domingos compartiéndoles información relacionada con el procesamiento vocal profesional de audio, ¿ok? Basado en mi experiencia, obviamente, en los estudios que he tenido de producción musical y de música y de mi experiencia como cantante y como productor musical, ¿ok? Entonces empezamos el día de hoy hablando un poco sobre algunos elementos importantes que constituyen el proceso cuando empezamos entonces en la producción musical y cuando empezamos a producir voces. Y hay que tener claro algunos conceptos que son muy elementales. Quizás algunos al principio notarán que voy a empezar desde cero, básicamente empezando a hablar, por ejemplo, de qué es la voz, para que podamos identificar entonces características particulares de la misma que nos van a ayudar al final lograr darle ese sonido que nosotros buscamos, especialmente a un tono de voz específico, ¿ok? Entonces la voz se puede definir como ese sonido que es producido por un ser humano o un animal cuando se expulsa aire a través de la laringe y produce entonces la vibración de las cuerdas vocales. Esa vibración se traduce entonces como la voz. En este caso nosotros podemos encontrar diferentes tipos de voces entre los humanos, que hay algunos factores naturales, obviamente, y algunos factores que han sido como efecto de quizás de algún accidente o de alguna alteración que determinan las características particulares de una voz. Encontramos unos tipos de voces específicos categorizadas entonces entre masculinas y femeninas. Y empezamos entonces hablando un poco de las voces femeninas. Nos encontramos con el tipo de voz alta, por ejemplo, las altos. Es la voz más grave en el sexo femenino. Esa tiene un timbre sonoro y amplio también, por lo que en el registro grave es donde tiene más riqueza. También tenemos el mezzosoprano. Es una voz femenina intermedia entre la alta y la soprano. El timbre de las mezzosoprano es más grave, lleno y sonoro que el de la soprano. Por lo tanto, su riqueza se encuentra en el registro medio, ¿ok? Y por último nos encontramos con los soprano, entonces, que se le denomina la voz más aguda del registro humano. Su timbre suena claro y brillante, por lo que tiene más riqueza en el registro agudo. Es una voz que encontramos en el sexo obviamente femenino, como les vengo diciendo, pero también se encuentra en los niños antes de que entren en la pubertad, ¿ok? Luego nos encontramos con la categoría masculina y nos encontramos con la primera voz, que es el bajo, y es la voz masculina y la voz humana más grave. Su timbre es muy oscuro, por lo que en el rango de notas graves es en el que desarrolla su máximo potencial, ¿ok? Luego nos encontramos con los barítonos, que es la voz masculina intermedia entre bajo y tenor. La parte aguda del registro del barítono es más oscura que la del tenor, y la parte grave es más ligera y brillante que la del bajo. Su máximo potencial se desarrolla en las notas intermedias. Y por último nos encontramos con el tenor, que es la voz masculina más aguda. Tiene un timbre más ligero y brillante que el del barítono, por lo que el rango agudo es el en el que se desarrolla su máximo potencial, ¿ok? Si tenemos en cuenta esas características o esos tipos de voces, eso nos va a ayudar entonces en el momento de empezar a hacer el procesado de las mismas, porque conocemos cuáles son las que manejan, las que podemos potenciarles esos graves o eliminarles esos graves, porque pueden convertirse en enemigos número uno de las mismas voces. Pero también pueden ser la voz que identifiquemos donde su riqueza está en los tonos medios, entonces podemos potenciar esos tonos medios o podemos potenciar esos agudos, en fin, para darle entonces ese toque personal a ese cantante, a ese intérprete, a ese artista, ¿ok? Entonces nos encontramos con algunas herramientas que nos van a ser útiles en ese proceso de darle ese color profesional a nuestras voces. La primera herramienta que quiero mencionar son los compresores. Y son pues dispositivos que los encontramos en físico, hardware o también en software, y lo que permiten es reducir el rango dinámico, el margen dinámico de una señal de audio, específicamente en este caso la voz, y luego de que ésta haya superado un umbral que ha sido obviamente predefinido por el usuario.
Entonces, me imagino que si estás viendo ese tutorial ya tendrás manejo en cuanto a uso de compresores o te has acercado a los mismos. Aún así, a medida que vamos desarrollando el tutorial, la serie de tutoriales sobre procesado vocal, intentaré explicar entonces cómo usar algunos compresores de audio para que empiecen a hacer algunos ajustes para que los conozcan las partes de los mismos, y recomendaré algunos plugins específicos para el trabajo. Me imagino yo que si estás viendo esto es porque trabajas también como yo, más con software que con hardware. Así que voy a centrarme específicamente durante toda la serie a hablar sobre procesadores de tipo software, ¿ok? Entonces, obviamente si tenemos acceso a un hardware, pues obviamente hay que utilizarlo, y es igual el uso que si se hiciera con software, ¿ok? Porque los controles son los mismos, así que te va a ser tan útil como si trabajas tanto con software como con hardware, ¿ok? Entonces también tenemos el ecualizador. Los ecualizadores entonces son efectos que nos permiten atenuar o amplificar determinadas frecuencias del rango audible que tenemos nosotros los humanos. Los encontramos en diferentes tipos de ecualizadores, pero específicamente durante esta serie voy a tratar dos, que son los paramétricos y los gráficos. Y de los dos voy a centrarme más en los paramétricos porque nos permiten un poco más de manipulación para personalizar de manera quirúrgica esas frecuencias que queremos cortar o amplificar, ¿ok? También nos encontramos con una serie de efectos en donde estos lo que buscan es modificar total o parcialmente una muestra vocal, ¿ok? Se utilizan principalmente con la intención de potenciar o mejorar una grabación de voz, pero también algunos quieren modificarla totalmente. Entonces encontramos la reverb, que les dan ambiente a la voz. Encontramos los delayed, que nos producen esa serie de ecos. Cuando se ajustan bien nos dan esos ecos bonitos, esas repeticiones agradables. Pero también podemos encontrar expansores estéreos, podemos encontrar dobladores, chorus, distorsionadores, afinadores, podemos encontrar vocoders también, en fin, y algunos procesadores multitodo que en posteriores tutoriales estaré compartiéndoles un poco sobre los mismos. Me centraré en hablar un poco de los nativos, de algunas aplicaciones con las que vamos a trabajar, pero también hablaré un poco de procesadores o de efectos de terceros, que muchos son excelentes. Por ejemplo, la mayoría suelen ser excelentes procesadores. Y hablaremos un poco también sobre algunos efectos que están de moda hoy en día, como los efectos de T-Pain, Autotune, por ejemplo, y esas voces robóticas. Entonces vamos a mirar un poco sobre todo ese tipo de procesamientos en las voces. Así que yo creo que con esto ya tenemos un acercamiento a lo que es el procesado. Ya conocemos entonces qué es la voz, diferentes tipos de voces, características de las mismas. Hablamos un poco sobre los procesadores más importantes a la hora de trabajar con voces, los compresores, te recuerdo, la ecualización y los efectos que vamos a utilizar, que los típicos van a ser reverb y delayed, y pues obviamente en ocasiones, dependiendo de lo que estemos produciendo, agregaremos otro tipo de efecto. Pues la próxima semana seguiremos entonces con nuestra serie, así que esta historia continuará. No te muevas de acá. Si no te has suscrito, te invito para que ahora mismo te suscribas. Hazlo ya mismo, suscríbete a este canal. Te aseguro que la información que vamos a publicar te va a ser de gran utilidad. Dale like a este tutorial, compártelo en los diferentes escenarios de las diferentes redes sociales donde te muevas, y pues muchas gracias por vernos y seguirnos, y hasta una próxima ocasión. Bye bye.